Significa lo último. En términos médicos, esta palabra griega skatos se usaba para hablar de la conclusión del proceso digestivo, y por eso algunos teólogos a la doctrina de los acontecimientos finales ya no le llaman escatología, porque la escatología también tiene un énfasis sobre el proceso digestivo en su última fase. Pero esa es la idea de skatos, lo que tiene que ver con lo último, el final. La escatología en el ámbito teológico es simplemente la reflexión sobre los acontecimientos finales. Skatos, lo último; logos, estudio o reflexión. En algunas teologías bíblicas, escatología no es el término que se ocupa, sino teleología, del vocablo griego telos, que significa la consumación, y logos otra vez, que tiene que ver con reflexión. Sea como sea, lo que estamos abordando es el asunto de los acontecimientos finales. Y el tema medular del Nuevo Testamento, y en particular de los acontecimientos finales, es el asunto del reino de Dios. Ya hemos explicado el capítulo 20 de Apocalipsis, donde se habla de un reino que con un número simbólico, el 1000, ha sido malinterpretado por muchos teólogos, maestros, iglesias, donde se piensa que el reino de Dios es algo futuro que va a ocurrir y que va a durar únicamente 1000 años sobre esta tierra. Es una enseñanza bastante incoherente y que no va de acuerdo a la doctrina de Cristo y a la doctrina de los apóstoles. La realidad es que si usted quisiera echar un vistazo a las enseñanzas de Jesús de Nazaret o a las enseñanzas de Pablo en los documentos que son claros y sencillos, se dará cuenta que el reino de los cielos nunca se limita ni a este mundo ni a un lapso de 1000 años. Pero ¿quién mejor que el mismo Jesús de Nazaret para explicarnos lo concerniente al reino de Dios? Si estamos de acuerdo que el mejor maestro que tenemos es Jesús. Si estamos de acuerdo en que toda la doctrina de los profetas y toda la doctrina de los apóstoles está en armonía con la doctrina de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? La mujer samaritana dijo: cuando el Mesías venga, Él nos declarará todas las cosas. Cristo es entonces el eje de todo lo que vamos a leer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, si Cristo hubiese hablado de un reino milenial en este mundo, sobre el cual nosotros vamos a estar gozando de algunas bendiciones, ¿lo tendríamos que aceptar o no? Pero les recuerdo, mis hermanos, la promesa del Señor: no se turbe su corazón. ¿Se lo saben? Si creen en Dios, creed también en mí. ¿Qué sigue? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, o sea, si hubiese otra cosa, si hubiese un reinado en medio de esto, yo se los hubiera dicho. Nos debe dar tranquilidad y nos debe dar seguridad lo que Cristo dice, ¿sí o no, hermanos? Entonces Cristo es el eje de todas las doctrinas. Por cierto, Cristo dio una serie de enseñanzas sobre el reino de Dios a través de parábolas en Mateo capítulo 3. Y es el capítulo que hemos estado estudiando semanas atrás. Se hizo un paréntesis por una situación que ocurrió, pero vamos a tratar de concluir con este capítulo. Bueno, Mateo de por sí es el evangelio que más énfasis hace sobre el concepto del reino. Y antes de iniciar con las parábolas, voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de los cielos? Es una pregunta de reflexión muy importante, porque muchas veces pensamos que el reino de los cielos es el cielo. Pensamos que el reino de Dios es el paraíso, o de lo que vamos a disfrutar cuando muramos y ya no estemos en este mundo.
Pero debo recordarles que Cristo dijo que el reino de los cielos se había acercado. Y cuando sacó a los demonios, la gente le dijo: tú echas fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Y qué les dijo? Si yo echo a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Mas si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Porque el reino de Dios no es que dirán: helo aquí, helo allí. ¿Saben por qué? Porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Solamente que el judío y mucho cristiano materialista que ha sido adoctrinado con una perspectiva superficial, con un cristianismo pop, quiere interpretar el reino de Dios de una manera material. No puede concebir un reino en el cual no hay dinero, no hay prosperidad, no hay paz. Pero Cristo nos ha dicho: no piensen que he venido para traer ¿qué? Paz a la tierra. Pregunto, ¿Cristo vino a traer la paz mundial? No. Otra pregunta, ¿Cristo nos ha traído paz al corazón? Sí. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no se las doy como el mundo se las da. Yo no vine a traer paz mundial. Yo no soy un político, yo no soy un revolucionario, yo no vine a calmar las aguas en el ámbito del mundo. Todo lo contrario, lo que traje fue espada. Entonces los judíos, que tenían una cosmovisión materialista del reino, donde querían que Israel fuera la acrópolis del mundo, donde querían que la plata y el oro se amontonaran otra vez como en tiempos de Salomón, obviamente lo llevaron a la cruz, y que de hecho el letrero que estaba sobre su cabeza refleja el porqué de su muerte. ¿Qué decía? Este es Jesús de Nazaret, ¿quién? El rey de los judíos. Bueno, en las parábolas que tenemos en Mateo 13, lo que se nos explica es que el reino de Dios es simplemente el gobierno de Dios. Fíjense, ¿qué es el reino de Dios? El gobierno de Dios por medio de Cristo en la vida de aquellos que se han rendido a Él. O sea, Dios ya está reinando, y está reinando en cada persona que ha colocado su fe en Cristo. Dios nos está gobernando por medio de su Hijo. Y en la primera parábola del capítulo 13, que es la parábola del sembrador, todos conocen esa parábola, Cristo habla de los diferentes oidores o receptores al mensaje del reino. ¿Sí recuerdan esa parábola, mis hermanos? Parte de la semilla cayó en el camino que era duro, en esa vereda que está pelmazada, lo cual representa personas que escuchan el mensaje del reino, pero después se les olvida. Son oidores olvidadizos. ¿Hijos de Dios? No. Hijos del maligno. Bueno, pero se portan bien. No dudamos que se porten bien. Pero al ser oidores olvidadizos que no reciben en fe la palabra del reino, son hijos del maligno. Otros son semejantes a la semilla que cayó entre pedregales y brotó pronto, pero venido el sol, se quemó. Y como no tenía profundidad de tierra, se secó. Oidores de la palabra del reino, que al momento brotan en su emoción, que están gozosos por la palabra del reino. ¿Qué los caracteriza? El gozo, están contentos. Pero venida la tribulación o la persecución por causa de la palabra, se afligen y abandonan por completo ese gozo y esa profesión de fe. Un oidor emocional. El primero era un oidor olvidadizo, el segundo un oidor emocional. ¿Hijo de Dios? No. ¿Hijo del reino? Tampoco. Porque era una persona que realmente no siguió el mensaje por fe, sino por una motivación emocional. En tercer lugar tenemos al que fue semejante a la semilla que cayó entre espinos y creció, pero los espinos ahogaron la plantita y murió también, lo cual representa a aquellas personas que escuchan la palabra del reino, pero las riquezas, los placeres, los deleites de este mundo son más fuertes, de tal forma que la palabra se ahoga. Un oidor mundano tal vez,
Sí, un oidor amante de este mundo, que quiere servir a Dios, pero quiere servir a las riquezas. Y por último, la parábola nos habla de un oidor semejante a la semilla que cayó en buena tierra. Esa tierra blanda, bien abonada, y la semilla creció y dio fruto y se multiplicó. Es semejante esta última parte al oidor que no solamente oye, sino que aparte entiende y después pone por obra el mensaje del reino. La segunda parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña, que aparece del verso 24 al verso 30, mis hermanos, es básicamente una parábola que nos habla sobre una vista panorámica del reino. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ustedes conocen bien la parábola. Los siervos le dijeron: Señor, alguien sembró mala semilla en tu campo. Esa semilla era cizaña. Entonces empezaron a crecer el trigo y la cizaña, y ustedes saben que en el proceso del crecimiento ambas plantitas se parecen mucho. Claro, el sabor es diferente. La toxicidad, obviamente, radica solamente en la cizaña. Pero no era el momento de cortarla. Les dijo el Señor a los siervos: no la corten, porque se pueden confundir. Mejor esperad a la siega, a la cosecha, porque en ese momento ya se puede distinguir una de la otra. Y entonces lo que es bueno lo guardan en el granero, y lo que es malo lo queman en el horno de fuego. Ejemplificando con esto que el reino tiene una siembra y el reino tiene una ¿qué? Una cosecha. El reino ha sido establecido y el reino será pleno en su momento. Nosotros estamos experimentando un proceso de siembra, hermanos, pero en su momento llegará la cosecha. Ahora, ¿quiénes son la cizaña? ¿Quiénes son el trigo? Las cizañas son, en el contexto, el oidor olvidadizo, el oidor emocional, el oidor mundano. ¿Y quién es el trigo? El que oye, entiende y hace. Bueno, las parábolas que siguen son las que vamos a exponer hoy de manera general. Lo que sigue son parábolas paralelas. Repito, parábolas paralelas o parábolas que explican lo mismo. Miren, del verso 31 al verso 32 tenemos una parábola, y en el verso 33 tenemos otra parábola. ¿Lo notan? Son dos parábolas. Una es conocida como la parábola de la semilla de mostaza y la otra es conocida como la parábola de la levadura. Son diferentes parábolas, ¿sí o no? Pero que explican lo mismo. Vamos a dar lectura, por favor. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Cuál es el énfasis de estas dos parábolas que básicamente abordan un mismo tema? La parábola del sembrador tiene un énfasis: los diferentes oidores del mensaje del reino. ¿Eso queda claro? La parábola del trigo y la cizaña tiene otro énfasis. Nos da una vista panorámica de lo que es el reino de Dios, la siembra, el crecimiento y la cosecha. Pero estas dos últimas parábolas que acabamos de leer tienen un énfasis muy en particular. A ver, hermanos, ¿qué tienen en semejante la semilla de mostaza que se define del verso 31 al 32 con la levadura? El crecimiento, la expansión. Y por eso hoy vamos a charlar sobre la expansión del reino de Dios. ¿De qué vamos a hablar? De la expansión del reino de Dios. Primero notemos el verso 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo,
el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. El reino de los cielos, hermanos, en sus inicios, cuando llegó a ser establecido, ¿cómo era el reino? Insignificante, pequeño. Pregunta, ¿quiénes conformaban el reino de Dios en sus primeros años? 12 hombres comunes y corrientes, del vulgo y sin letras. ¿Tenían preparación? ¿Eran elocuentes? ¿Eran de la élite judía? No. Bueno, solamente pensando en los apóstoles, entre ellos estaba Juan y Jacobo, que eran sumamente agresivos y contenciosos en medio de los discípulos. Si recuerdan a estos hermanos, Señor, queremos que a mi hermano y a mí nos sientes a tu derecha. Una petición descabellada, ¿no? O, Señor, estas personas no quisieron escuchar tu palabra. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Una buena petición, hermanos? No saben de qué espíritu son, les dijo el Señor. Entre los 12, personas completamente desequilibradas emocionalmente, como Pedro. De momento estaba estable y de momento se estaba hundiendo. En algunas ocasiones era bienaventurado por su confesión de fe, pero en otras, y casi al mismo tiempo, el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Judas, quien administraba las ofrendas, y de antemano el Señor sabía que Judas estaba robando de las ofrendas. Tomás, un apóstol pesimista que constantemente estaba desanimando a todo el grupo. El Señor les dice: vamos a Jerusalén a ver a Lázaro que está muerto. ¿Y qué dice Tomás? Pues vamos para que nos maten con él. Pesimismo. Pero el Señor los amaba, y la pregunta es, ¿ellos realmente conformaban el reino, sí o no? ¿Ese era el reino de Dios prometido? Sí, porque Dios estaba gobernando gradualmente a estas personas que por fe se habían acercado a Él. Y si no pensamos en los dos y pensamos en los otros, lo que tenemos es un séquito de rameras, publicanos, pecadores y uno que otro fariseo, que se definía como discípulo de Jesús de Nazaret. Yo le pregunto, si ese fuese el grupo que define el reino de Dios hoy, ¿usted estaría con ellos? Es una pregunta complicada, ¿verdad? Si esa fuera la iglesia de hoy día, ¿usted se congregaría con Cristo y ese tipo de personas? Hay que meditarlo, mis hermanos, porque realmente no era tan fácil saber que te ibas a encontrar con un grupo de rameras, publicanos, ladrones, gente ignorante y del vulgo, y la gente adinerada, y la gente de la élite, y la gente preparada. Juan les dijo a los fariseos y a los escribas, que eran la élite: los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el reino de los cielos. Le vuelvo a preguntar, ¿es el reino que nos gusta, hermanos? Seamos sinceros. La realidad es que no. Humanamente eso no nos gusta, pero debemos entender que el reino tiene su valor no en las personas, sino en el Rey, que aunque empieza con un grupo muy insignificante, va a desarrollar a estas personas en individuos que reflejen su imagen. Y la pregunta es, hermanos, ¿se cumplió realmente la palabra en estos hombres que acabo de mencionar? Veamos. Juan, agresivo y queriendo que descienda fuego del cielo para quemar a todos los que no crean. ¿No tenemos a veces esa actitud nosotros, hermanos? Sobre todo en nuestros inicios cristianos. Es que Dios es un Dios de ira, y Dios aborrece al pecador y lo quiere destruir. ¿No han escuchado predicaciones así? Yo he escuchado muchísimas, ¿no? Yo creo que todos pasamos por esa etapa. Pero ¿qué nos diría el Señor? Ustedes no saben de qué espíritu son. Pero ¿cómo termina sus días el anciano Juan, el discípulo amado? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cambia su tono o no? Tal vez más joven les hubiera dicho: hermanos, yo estoy orando para que descienda fuego del cielo por ustedes, que pecan constantemente. Pero Juan ahora ha madurado, el reino empezó a crecer y se empezó a cristalizar en el corazón de este hombre. Estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Y saben qué? Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Amados, amémonos, porque el amor es de Dios. ¿Cambió Juan o no, hermanos? ¿Cambió su perspectiva?
Sí, porque aunque el reino es insignificante en sus inicios, como la semilla de mostaza o como la levadura que se arroja a la masa, el reino tiene la promesa de su expansión. Pensemos en Juan y Pedro. ¿Eran personas ignorantes, sí o no? ¿Sabían leer? Parece que no. ¿Sabían hablar? Tampoco. Pero tenemos a un Pedro que aparentemente se preparó y que terminó siendo un apóstol que dice: soporten la tribulación, no nieguen al Señor. Realmente el Señor prepara a todos aquellos que forman parte de su reino. Noten entonces que en el verso 32 dice: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. El reino entonces, en primer lugar, si lo quisiéramos colocar así, en su establecimiento es algo muy insignificante. Vamos a pensar tantito en el rey. ¿Su apariencia era atractiva? ¿Era interesante? Miren, pensemos humanamente, hermanos. Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el poder del Señor? ¿Subirá a cuál renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Empezando por eso, hermanos, el rey llega en un estado de humillación, nace en un pesebre, el linaje de David está totalmente aplastado. Y el reino de los cielos así empieza, insignificante. ¿Queda claro eso, hermanos? Sigue diciendo: pero cuando ha crecido, o sea, el reino sí va a llegar a un punto de gloria y a un punto de crecimiento pleno, es lo que nos está diciendo. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Lo impresionante de la semilla de mostaza es que, aunque es una semilla muy pequeña y muy insignificante, cuando crece y llega a su plenitud, llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Lo cual nos lleva al segundo aspecto del reino. El reino llegará a su plenitud. ¿Sí? Un día va a acabar la maldad. ¿Sí? Un día va a acabar la guerra. ¿Sí? Un día su misma rebelión del corazón, Cristo la va a borrar por completo. ¿Cuándo? Cuando el reino llegue a su plenitud. Miren, hermanos, hay un texto que me gustaría repasar. Capítulo 13, ahí mismo, 41. En la parábola del trigo y la cizaña. Cristo explica esto, vean. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, obviamente cuando Él venga, y recogerán ¿de dónde? A todos los que sirven de tropiezo. Pregunta, en el reino, en medio del reino, ¿hay personas que tienen contacto con Él que son de tropiezo o no? Sí, pensemos en Judas. ¿Era del reino o tenía contacto con el reino? Fíjense, si hubiese sido del reino, hubiese sido un verdadero creyente, ¿verdad? Y aunque hubiese negado al Señor o traicionado al Señor, se hubiese arrepentido. Judas no era del reino, pero tenía contacto con el reino. Bueno, el texto habla de muchas personas que nos afligen, nos son de tropiezo en esta vida. ¿Tiene vecinos? ¿Tiene familiares? ¿Tiene conocidos que son un obstáculo y que constantemente lo están persiguiendo, atribulando? El texto dice que en ese día recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Pero quiero señalar algo, hermanos. ¿Esas personas están en este mundo, sí o no? ¿Y aquí está el reino, sí o no? El texto dice que sí, porque ¿de dónde los va a recoger? De su reino. ¿Ven eso? ¿Y a dónde los va a llevar? Versículo 42 en adelante. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol, ¿en dónde? Entonces fíjense cómo a unos los recoge del reino y a otros ¿a dónde los lleva? Al reino, porque el reino no es un lugar definido. El reino es cualquier lugar donde Cristo está gobernando. Entonces, en ese sentido, el reino tiene un establecimiento y el reino tiene una consumación o una plenitud.
Entonces vamos a una enseñanza práctica, hermanos. Las parábolas que hemos leído son sencillas, ¿verdad? Pero vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo yo puedo extender el reino de Dios? ¿Y cómo puedo lograr que se extienda en mí? Es lo importante, ¿no? ¿Cómo puedo yo contribuir a la expansión del reino de los cielos? ¿Y cómo puedo contribuir a que el reino esté creciendo hasta que llegue a la plenitud? El Evangelio de Mateo nos da 3 principios importantes. Mateo capítulo 6, por favor. Mateo 6, verso 25. ¿Cómo yo contribuyo a la expansión del reino en mí y en los demás? Porque eso es lo importante de la parábola, hermanos, que tenemos la seguridad de que el reino va a crecer. Pero ¿cómo estoy seguro de que el reino realmente puede extenderse en mí? Por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, especialmente qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Nos afanamos muchas veces por esas cosas, ¿verdad, hermanos? Seamos sinceros, yo sí. A veces nos preocupa qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué ropa me voy a poner, qué vamos a vestir. Pero Cristo nos dice, en pocas palabras, vean el verso 33. Mas buscad, ¿qué dice? Primeramente, verso 33, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cómo extiendo el reino de Dios? Bueno, buscando constantemente y en primer lugar todo lo concerniente al reino de Dios. Hoy usted está aquí, jueves, 5:40 llegaron algunos, otros a las 7. Mis hermanos, usted puede pensar que es pérdida de tiempo muchas veces, pero usted está buscando el reino de Dios por encima de otras cosas que hoy podría hacer usted. Y no es casualidad que muchas veces, hermanos, tengamos lo necesario, que muchas veces incluso estamos bendecidos de más. Muchas veces simplemente es producto de que estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque muchas veces nos pasa lo que dice Santiago, ¿verdad? Oramos, pedimos y no encontramos nada. ¿Por qué? Porque no pedimos bien, porque no estamos buscando el reino de Dios. Pero vean que no solamente dice el reino de Dios, dice, busquen primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y pregunto yo, ¿cuál es la justicia del reino de Dios? Es una pregunta importante, ¿no? ¿Cuál es la justicia del reino de Dios, hermanos? Bueno, sí. Es importante que pensemos en eso. ¿Cuál es la justicia del reino de Dios? En el contexto del Sermón del Monte, la justicia no son acciones, la justicia no son cosas. En el contexto del Sermón del Monte, ¿saben quién es la justicia? Es Cristo. Vivir como Cristo vivió. Porque si vuestra justicia no fuese mayor a la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de Dios. Y Cristo nos muestra una mayor justicia. Ejemplo, hay una justicia judía en la ley de Moisés. ¿Ustedes escucharon que fue dicho? No matarás. ¿Es justo, sí o no? Es una justicia. Pero ¿cuál es la justicia del reino de Dios de Cristo? Yo les digo otra cosa, que no va en contra, pero es una mayor justicia, que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es un homicida. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Bueno, poner en primer lugar el reino, pero tratando de seguir la justicia ¿de quién? De Cristo, lo que Él nos enseñó. ¿Oísteis que fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer? Pues tan fácil como ir al tribunal, darle carta de divorcio, que lo firmen los ancianos y búscate otra. ¿Eso era justicia? Bueno, en cierta medida sí. Mas yo les digo una cosa, que el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y cualquiera que se casa con la repudiada, también comete
adulterio. ¿Una mayor justicia, hermanos? Definitivamente. Oísteis que fue dicho, no codiciarás o no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y fíjense, mis hermanos, que los fariseos tenían la costumbre de decir, no tenemos otra mujer, nosotros somos fieles a nuestra esposa. Pero los fariseos sí codiciaban a otras mujeres con su mirada, con su corazón. Y la justicia de Cristo, hermanos, es la justicia del reino, ser semejantes a Él. En primer lugar, entonces, si usted quiere buscar el reino de Dios y su justicia todos los días, siempre pregúntese, ¿qué es lo que quiere Cristo de mí? ¿Cómo quiere Jesús que yo actúe en esta situación tan pequeñita, tan insignificante? Porque a veces, mis hermanos, no sabemos cómo actuar. Muchas veces, hermanos me preguntan cosas tan sencillas como, hermano, me salió a pagar tanto en Hacienda. Es una cantidad un poco fuerte. ¿Qué podemos hacer por ahí? ¿Me podría apoyar la hermana Greta ahí con su oficio como contadora? Y mis hermanos, hay veces que se puede hacer algo de manera justa, pero ¿qué nos dijo el Señor? Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que preguntarnos en cada situación, ¿qué es lo que quiere Cristo? A veces tenemos decisiones que tomar como congregación o individualmente. Bueno, ¿qué quiere el Señor? Y eso es lo que tiene valor y peso, ¿sí o no, hermanos? Si no, qué chiste que tengamos la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Segunda cosa, hermanos, para la expansión del reino. Vean, por favor, el capítulo 6, versículo 5. ¿No es bonito ver a un hermano, una hermana que hace la voluntad de Dios? ¿Que hace lo que es justo delante de Cristo? Mis hermanos, hay veces que es difícil hacer la voluntad de Dios y buscar la justicia del reino, pero tenemos que hacerlo, porque solamente así el reino se puede extender. Segunda cosa, verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Quiénes eran en ese contexto? Los religiosos, los fariseos, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Recuerden que las sinagogas eran pequeñas iglesias, congregaciones judías, y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Su recompensa, mis hermanos, es la alabanza de los hombres, no hay más. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. 9. Vosotros pues oraréis así. Nos va a dar un modelo de cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Se lo saben de memoria, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. ¿Qué dice después? Venga tu reino. Hasta ahí. Hermanos, ¿el reino está o va a venir? Las dos cosas, ¿verdad? Ya está, como la semilla de mostaza, pero va a venir en su plenitud. ¿Se entiende? Pero cuando se ora así, venga tu reino, ¿qué es lo que quiere decir Jesús? Vean lo que dice después, en voz alta todos. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí recuerdan que decíamos que el reino de Dios es el gobierno de Dios por medio de Cristo? Bueno, cuando alguien ora diciendo, venga tu reino, no es que esté diciendo, Señor, ya quiero que llegue el milenio, o quiero que llegue ya el reino porque no ha llegado, no. Cuando una persona dice que venga tu reino, lo que está diciendo es que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Tengo que tomar una decisión en mi matrimonio, Señor, y yo tengo mi opinión, yo tengo mi perspectiva, pero ¿cómo contribuimos a la expansión del reino? Señor, pero que se haga tu voluntad en esto como se hace
en el cielo. Señor, tengo que tomar una decisión con respecto a mi trabajo, yo tengo mis intereses, tengo mi perspectiva. Señor, pero que se haga tu voluntad. Esa es la oración del reino, mis hermanos, que muchas veces vamos a tener que pasar por situaciones difíciles, toma de decisiones, pero debemos rogar al Señor y debemos estar convencidos que se haga su voluntad. Cuando Cristo estaba en agonía en el Getsemaní, ¿sí lo recuerdan? Que sudaba de tal forma que su sudor parecían grandes gotas de sangre por la presión que tenía. Él le pidió a Juan, Pedro y Jacobo, porque eran los más cercanos, que se acercaran con él y le ayudaran a orar. ¿Ustedes se imaginan al maestro pidiendo apoyo en oración? Bueno, si él pidió apoyo en oración, ¿cuánto más nosotros, no? Y ya cuando estaban orando, el Señor a solas oraba diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No podríamos decir: si es posible, Señor, que no pague tanto impuesto. Si es posible, Señor, que yo salga de esta enfermedad. Si es posible, Señor, que yo pase ya esta crisis. ¿Pero qué dijo después? Pero que no sea como yo, sino que se haga tu voluntad. Ay de ustedes los que dicen: mañana iremos a una ciudad y traficaremos y haremos esto y aquello, en vez de lo que deberían de decir: si el Señor quiere. En segundo lugar, entonces, mis hermanos, ¿cómo contribuimos a la expansión del reino? En una vida constante en la oración. Pero la oración del reino. Pregunta: ¿cuál es la oración del reino? Una oración que siempre tiene como énfasis que se haga la voluntad de Dios. Es un texto que está fuera del Evangelio de Mateo, primer carta de Juan. Estamos en una época donde el pseudocristianismo enfatiza al ser humano por encima de cualquier otra cosa. Vivimos en una sociedad antropocéntrica y vivimos en medio de iglesias que, aunque profesan fe en el reino, la realidad es que lo que importa ahí es la prosperidad del profeta, la prosperidad del pastor y la prosperidad de los miembros. Que lo material, la riqueza, la salud, el amor sean el énfasis. Y mis hermanos, aunque esas cosas no son malas porque son legítimas, hoy está a la moda ese tipo de oración de yo declaro, yo decreto, yo confirmo, cosas que son realmente, en una categoría muy precisa, brujería cristiana. Y le vamos a llamar así, brujería cristiana. No existe la brujería cristiana, obviamente, pero cuando una congregación o un grupo de personas que dicen ser cristianos declaran y decretan cosas como si ellos tuviesen el poder, están actuando como esas religiones paganas en el Oriente, o están actuando como algunas sectas que profesan un estilo de brujería. Y debemos tener cuidado con ese tipo de cosas, mis hermanos. Yo he visitado a algunos hermanos, algunos aquí presentes, otros ya con el Señor, a los cuales en el lecho de muerte o en cama, muy enfermos, les he dicho: hermanos, voy a orar por usted y voy a pedirle a Dios que le sane, pero muy probablemente, si esa no es la voluntad de Dios, usted va a morir. Pero yo quiero que sepa una cosa, que nuestra esperanza trasciende esta realidad. Y mis hermanos, tenemos que ser realistas y tenemos que confiar en que Dios puede hacer la obra, pero siempre debemos enfatizar que se va a hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, dice algo muy importante. Es un texto que, si usted se quiere aprender, le va a servir muchísimo. Primera de Juan 5, versículo 14. Dice así, lo vamos a leer en voz alta todos, ¿sale? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Hermanos, si oramos, ¿podemos tener confianza en que Dios va a responder o no? Sí, pero miren lo que dice después. Que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? A su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Eso quiere decir que cuando usted y yo oramos exigiéndole algo a Dios, ni siquiera nos oye. ¿Se entiende? Siempre debemos pedir que se haga su voluntad.
Esa es la segunda cosa, hermanos, que nos ayuda a extender el reino de Dios, tanto de manera individual como de manera grupal. Así que si usted hoy quiere que el reino se extienda en su corazón, en su vida y en su alrededor, debe considerar esas dos cosas. Primero, buscar el reino de Dios y la justicia de Cristo en el reino. Y en segundo lugar, tener una vida de oración donde usted le diga al Señor: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso significa estar en el reino, hermanos, porque si no, el Señor diría: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino ¿quién? El que hace la voluntad. La voluntad es el énfasis, el eje del reino. La voluntad de Dios, porque ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y por último, hermanos, para concluir con el tema de la expansión del reino, Mateo nos da otro punto importante. Mateo capítulo 10. Versículo 5 en adelante. Algo importante a considerar. ¿Lo tenemos? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. O sea, no se vayan tan lejos, No quieran saltar hasta Samaria, no quieran irse hasta Arabia, hasta Siria o hasta Egipto. No se vayan tan lejos. ¿Qué les dice en el verso 6? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, la labor que yo les estoy encomendando tiene que ser como la semilla de mostaza, de poco a poco, empezando por la gente más cercana. ¿Recuerdan a Lucas cuando dice en Hechos: y me seréis testigos en dónde? En Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Vamos a traducirlo, ¿no? Y me seréis testigos en dónde? En Jalapa, en Veracruz, en Puebla y hasta lo último de la tierra. Muchas veces queremos salir a las misiones lejanas, ¿no? Me recuerdo que había misioneros que llegaban a la iglesia en la cual me congregaba pidiendo apoyo económico, y llegaba uno una semana y decía: hermanos, qué bendición estar con ustedes, Dios me llamó a Francia, les voy a pedir apoyo y oración porque quiero predicarle a los franceses. ¿No? Está bien. Llegaba otro: hermanos, quiero que me apoyen en oración económicamente, que estén constantes, unánimes conmigo, porque me voy a Suiza. Total, que llegaron muchos misioneros de primer mundo, ¿verdad? Pero ¿quiénes se preocupaban por las personas de los barrios de la ciudad? ¿Quiénes se preocupan por las personas de nuestra familia que tenemos alrededor? Vean cómo Cristo, hermanos, en su sabiduría sí quiere que tengamos contacto con los más cercanos. Y dice el versículo 7: y yendo predicad diciendo, ¿qué dice? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar? El gobierno de Dios por medio de Cristo. Que sí, Dios ha traído su gobierno, que el reino que perdió el primer Adán ha sido recuperado ¿por quién? Por el segundo Adán. Y así como en Adán todos fueron excluidos de ese gobierno, ahora en el segundo Adán, que es Cristo, todos los que coloquen su fe pueden agregarse al reino de Dios por medio de la fe en Él. Y mis hermanos, ¿sí recuerdan ese pasaje de Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Yo le pregunto hoy, ¿usted le habló a alguien de Cristo en esta semana? ¿Usted ha tomado el tiempo, unos minutos, para abrir su Biblia a su vecino, amigo, a su visita, a su familiar, a su compañero de trabajo,
para decirle: mira, te quiero compartir un mensaje que puede cambiar tu destino. Te quiero hablar de el Dios que se hizo carne, murió y resucitó y que te ofrece una vida plena, eterna. ¿Ha hecho eso usted? Es probable, mis hermanos, que ni siquiera yo he tenido el atrevimiento de darle importancia a esto. Pero, hermanos, si queremos que el reino se extienda, ¿qué debemos hacer? Predicar el evangelio del reino. Porque ¿cómo invocarán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo les van a predicar si no hay quien los envíe? Mis hermanos, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas del reino, según Isaías 52, y Pablo lo dice así. ¿Usted realmente tiene interés por compartir el mensaje? No necesita muchos cursos, no necesita ser un erudito, no necesita ser hombre, pastor, mujer. Lo que usted necesita es ser un cristiano responsable, que entiende que así como usted tiene salvación, hay personas que la necesitan y que están muriendo sin Cristo. No necesita tampoco ir con nosotros a predicar al parque cada mes si no puede. Pero si usted lo hace realmente con las personas más cercanas, usted está contribuyendo a la expansión del reino. Por último, hermanos, termino con una metáfora que el Señor Jesús utilizó. Dos metáforas. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Se acuerdan? Vosotros sois la sal de la tierra. La sal como un condimento que servía para preservar. Y esa es la razón por la cual este mundo ha sido preservado, porque estamos aquí, personas del reino. La sal es lo que le da sabor a los alimentos. Y esa es la razón por la cual este mundo tiene sentido para Dios, por el reino y por los hijos del reino. Pero hermanos, si la sal pierde su sabor, ¿a usted le serviría? Ya no. ¿Saben lo que hacían los judíos y los romanos con la sal que no servía? La echaban en costales y a paladas la tiraban en las calzadas romanas para que no creciera hierba. Y entonces la gente pasaba por encima de esos caminos y ¿qué pasaba? La pisoteaban. Una metáfora que nos habla de aquel cristiano que ha perdido su influencia. Cristianos, hijos del reino, que son pisoteados por personas, que son menospreciados y son humillados porque han perdido su influencia. Muchas veces nos dicen: ¿cómo me vas a predicar el mensaje de Cristo si tú vives mal? ¿No te acuerdas que la otra vez hiciste eso? Otra metáfora: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, hermanos, ¿se puede esconder? ¿Se puede esconder la ciudad de Jalapa, hermanos? No, si vienes de Las Vigas la ves. Es una ciudad grande y la podemos ver todos. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una bandeja, ¿o sí? Se pone en el candelero y así alumbra a todos los que están ¿en dónde? En casa. Nuestra influencia, hermanos, debe empezar en nuestro hogar. ¿Sus hijos conocen de Cristo? ¿Le da usted tiempo a sus niños, a sus jóvenes, para que conozcan de la palabra? ¿Su esposa realmente tiene un compromiso real con Cristo y su palabra? ¿Su esposo realmente conoce la luz del Señor? Tenemos que empezar, hermanos, con las personas más cercanas. Y en ese sentido, es como el reino, según el Evangelio de Mateo, se puede extender. Mis hermanos, gracias por su atención, por el tiempo. Gracias a Dios por estos momentos de reflexión. Vamos a hacer una oración, pero antes me gustaría que hiciéramos un levantamiento de peticiones por algunas personas que están enfermas. Está enfermo Farid, el hijo de nuestra hermana Lulú, para que lo lleven en oración. ¿Todos lo ubican a Farid? Es un jovencito, tiene un problemita de salud, yo creo que ustedes lo han notado, pero también ahorita tiene un poquito de infección. No tiene otra cosa más que una infección, pero hay que orar por él. También les pido oración por mi padre, el hermano Carlos, que también tiene una infección en la garganta. También el suegro de nuestro hermano Aurelio está ya básicamente en una fase terminal. Solamente un milagro lo puede salvar, ya lo entubaron, ¿verdad, hermano? Y estamos orando por él. Y también oremos, hermanos, para que el Señor nos dé prudencia y sabiduría, para que si esto sigue así, el Señor nos dé la tranquilidad para poder suspender al menos unas semanas entre tanto que pasa esto. Les estaremos informando en caso de que tengamos que tomar una decisión.
pero les pido oración por estas personas. También quiero que oremos por nuestro hermano Bernardo, que viene con su familia. Si levantan la mano para que los ubiquen, hermanos, bienvenidos. Ellos vienen de Perote y nos siguen en las transmisiones, y cuando tienen oportunidad están con nosotros. Hoy vinieron a Jalapa por una situación personal y están hoy aquí, hermanos. Sean bienvenidos. Esperemos que la palabra realmente les pueda ser de bendición, y en cualquier cosa estamos para servirles, hermanos. Los hermanos, al final acérquense con ellos, salúdenlos, para que los conozcan. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por las ofrendas también. Después de la oración, nuestro hermano Rafa va a entonar un himno y podemos ofrendar. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra, por tu reino. Gracias porque enviaste a tu Hijo para darnos salvación, un gobierno de amor y de gracia. Gracias por tu mensaje, Señor. Perdona mis errores, porque yo soy un predicador falible, porque soy un ser humano que puede fallar y defraudar, pero gracias por Cristo, quien es perfecto, Señor. Te doy las gracias por mi hermano Bernardo, su familia que viene de Perote y nos visita. Bendíceles, que tu palabra realmente les pueda nutrir, que puedan poner por obra todo lo que se ha dicho hoy, Señor, juntamente con todos mis hermanos aquí presentes. Te pido por Farid, por el hermano Carlos, por el papá de nuestra hermana Laura, por todos aquellos que están pasando por enfermedad o por el contagio. Y también, Señor, te damos gracias por la salud que nos das. Danos la prudencia, la sabiduría, para que tu palabra nos guíe, Señor, y podamos tomar una decisión con respecto a las reuniones. Y también te rogamos por las ofrendas que hoy tú nos vas a permitir dar, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre Santo. Nos despedimos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.